quizás a lo mejor entonces estén viendo a ver si le cobran el impuesto a Electrolit o si lo recuperan de Salinas Pliego, ¿no? O O le si van a lo, tener que meter tijera a otros programas. o de dónde, ¿no? O sea, O sea, pues a ver, el presupuesto no es que tú tengas partidas guardadas ahí a no, ver no, qué no, se no es que te ofrece. sobre, ya está No, destinado. está O sea, destinado. O sea, eso no es. insisto, le ayudaba más al gobierno que a los beneficiarios. Y además... Amigos del grano, gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, saludando a Toño, ¿cómo estás? Hola Jairo, hola amigos del grano, muy contentos de Jerónimo, por estar allá, aquí. ¿cómo estás? Gracias, Jairo. Bien, estamos bien. Oye, Gracias, Toño. pues viendo la información, vaya días, ¿no? Con la cuestión de estas inundaciones que afectaron a aproximadamente unos 5 estados, 6, en lo que tenían mayor afectación. Bueno, no podemos decir afectación, déjame, me pongo el dedo aquí. ¿Cómo le podemos decir? Porque no lo dejaba ni siquiera el secretario de Salud de expresar Es que municipios afectados, la presidenta Claudia estamos Sheinbaum. en, que es la temporada de lluvias atípicas. Veracruz e Hidalgo, los estados con mayor afectación. Se hablan Puebla, de, ajá, muy mal. pero con mayor afectación, se hablan de muertos, se hablan de desaparecidos. El número, ¿cuánto va por acá? 64 64, ¿no? muertos y otros Muertos, tantos desaparecidos. casi por el mismo número Sí, desaparecidos. Un ligero desbordamiento en Veracruz, en el estado donde pues, mueren de infartos después de un secuestro, ¿no? Acá fue un ligero desbordamiento, es ligero. O sea, ¿se imaginan si se ha desbordado no, el bueno. río? O sea, en otras dimensiones. A mí me parece como que a veces el querer ocultar lo que no se puede, porque no se puede ocultar, aunque la presidenta se enoje. O sea, no es lo mismo presentarse en el Zócalo ante miles y miles de personas que van a apoyarte, que gritan tu nombre, que traen tus banderas, que eres la mejor presidenta, la mejor calificada, con toparte con la realidad que vive la ciudadanía. Una ciudadanía desesperada, una población molesta porque no se les avisó a tiempo, otra tanta desilusionada, ¿no? De lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque no llega la ayuda a tiempo. ¿Por qué las autoridades no habían aparecido? ¿Por qué? Porque apenas se van a enviar estos servidores de la nación, siervos de la nación, algunos decían, los servidores de la nación para hacer encuestas, para saber cuáles son los afectados. Vaya, lo primero que mandas es para ver cómo están. O sea, no sabes la cantidad de personas que viven y o habitan por ahí. Un presidente que se vio en las imágenes que no se bajó ni de la camioneta. Poza Rica de veras da tristeza. No es la primera vez que pasa en estos últimos 7 años. ¿Y por qué hago este énfasis en los últimos 7 años? Porque se está gobernando desde la Cuarta Transformación, se está gobernando, decían, diferente. Vimos a un presidente en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, que no se paró en Acapulco, que aparecieron en una foto con militares en un vehículo atascado. Esa fue la imagen que tuvimos del presidente, que luego salió por ahí a ensuciarse las botas. No queremos a los presidentes, ni a los gobernadores, ni a los presidentes municipales que se llenen de agua hasta acá para saber que están apoyando a su gente. Bueno, vaya introducción, pero la verdad es que me llenan las imágenes de muchas cosas, ¿no? Porque la verdad veo historias desgarradoras, o sea, gente que ha perdido todo, gente que no nada más perdió su casa, sino perdió a sus familiares, no los encuentra, eh, perdió a sus hijos, pero también pierde la fe. Y eso es lo que desde acá ojalá que se logren juntar lo más que se pueda los víveres,
Estoy de acuerdo con lo que dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera. O sea, los mexicanos sí somos, apoyamos a los nuestros, los vemos con episodios como los sismos. Salimos, nos remangamos las camisas y vamos, y mucha gente apoya como puede, con lo pequeño donativo, con lo que tiene a la mano, con eso hace. Imagino que acá va a suceder igual. Jerónimo, ¿cómo viste? Estos hechos que ocurrieron la semana pasada, que el jueves, viernes, sábado, desde luego que a nivel nacional nos entristece y es un hecho que lamentamos que ocurran, que sobre todo que afecte a la gente y sobre todo cuando vemos que hay pérdidas humanas. De verdad, yo antes que cualquier cosa, pues mandar nuestra solidaridad con todos los afectados, con todos, porque no es una situación pues fácil de asimilar. Y en verdad es que yo admiro a la presidenta Claudia y a los gobiernos, creo que están actuando en tiempo y forma. Lo que comentabas sobre los servidores de la nación, efectivamente, siempre hay una estrategia cómo se ha atendido. Lo que se atendió en el 2017, aunque todavía era gobierno Peña Nieto, Andrés Manuel atendió los sismos del 2017 y se atendió y no de una manera desproporcionada, fue con una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? No como la de Peña Nieto que decía, vamos a hacer tandas para que la gente se junte y construyan y reparen una casa, después hacen otra tanda para que construyan a la de otro vecino y así sucesivamente. No, a mí me consta porque tengo una familiar en Oaxaca, sobre todo en Juchitán, Oaxaca, que ahí fue donde fueron los sismos. Les dieron dinero directamente y les construyeron sus viviendas, les repararon como debe de ser con una estrategia, no con un recurso del Fonden que se decía, no, con recursos que cueste lo que cueste, el gobierno se los hace. A ver, ¿Qué pasó en Acapulco? voy a Ajá, hacer una pausa aquí, perfecto. porque acabas de tocar un tema bien Ajá, interesante que tiene que ver con el Fonden. Con Peña Nieto había más o menos un fondo destinado de ¿cuánto era? 45,000 millones de pesos. ¿Sí era lo que estaba? Por ahí lo tengo. El dato ahorita te lo voy a dar, pero es que lo tengo ok. acá, vi el celular y lo tienen allá, ¿no? Pero ahorita lo vamos a tener. Y se fue disminuyendo hasta con Andrés Manuel a 25,000. Lo desaparecieron. ¿Sí? No sé si lo tocó Carmen Aristegui hoy en la Ya lo mañana. desaparecieron. Ya tiene Sí, El o sea, Fonden no como, existe, el Fonden Fonden como como tal tal se no desapareció, existen, no existe. exactamente. ¿Por qué no existen? Y es muy Pero había ese fácil. recurso para Ajá. desastres. No, pero no se utilizaba, era todo un proceso burocrático que tardaba, tenía sus reglas de operación y en ejecutarse. ¿Qué regalaban? ¿Qué daban exactamente? ¿Se acuerdan lo que pasó A ver si tú lo tienes en por ahí Baja el dato. California? Pues entregaban algunas cobijas, nada más algunas despensas. No había una reparación como tal, no se les construía viviendas, no se les entregaba en seres como lo que hicieron en Acapulco. O sea, fue una demostración de que con ese recurso del Fonden a veces eran, pues, prácticamente recursos vacíos, porque no se podía atender exactamente. Eran fideicomisos que existían ahí, pero no era la solución. Los problemas, los trámites burocráticos eran otra situación. Hoy, el recurso que se ocupe, ahí están 19,000 millones de pesos, o sea, es suficiente. Si se requieren más, ha dicho la presidenta, se van a ejercer, se van a destinar sin mayor problema, sin mayor, porque la necesidad principal es atender a la gente. Entonces, se hizo en Acapulco. En Acapulco no solo te construyeron tus viviendas, te dieron cama, te dieron refrigerador, te dieron un ventilador, te dieron un juego de enseres para que nuevamente tenga las condiciones mínimas necesarias de una vivienda, de un hogar y puedas continuar con tu vida normal. Pero Bueno, en otros desastres, en Acapulco también en se vio, Acapulco, o sea, se minimizó el asunto, ¿no? no, Que es lo que vimos. Ahora la cuestión es que no podemos controlar las lluvias. No estamos diciendo que los controlen. Es que, o sea, a ver, eso jamás se ha pedido a unas autoridades que se controle algo que es imposible de sí, controlar. efectivamente, Pero mira. ¿qué sí puedes controlar? Ujú. ¿Qué sí puedes controlar? Lo que sí puedes controlar es teniendo personas capacitadas, por ejemplo, en protección civil. ¿Te parece que una antropóloga es la capacitada en Veracruz para estar en protección civil? Híjole, pues no. A ver, yo voy a empezar. Yo creo que ahora sí, perdón, Jerónimo, pero creo que hay muchas inexactitudes que hay que aclarar y que aquí sí tengo experiencia
no de platicadito, sino de ejecución directa, porque la Sedesol, de la que yo fui delegado, era una de las dependencias ejecutoras de Fonden. Y déjame decirte que el Fonden, para empezar, era una caja de ahorro para los momentos difíciles. Tal cual, era como un fondo que se utilizaba para resolver los problemas en las horas más complicadas, sin tener que desbalancear el presupuesto, porque hoy vamos a mover 19,000 millones. ¿Y de dónde los va a sacar? 19,000 millones no es fácil mover 19,000 millones. 19,000 millones es como el presupuesto de 8 años de Morelia. Es una quinta parte del presupuesto total de Michoacán. Es muchísimo dinero. Para eso existía el Fonden. El Fonden en la noche oscura del neoliberalismo tenía entre 35 y 50,000 millones de pesos disponibles cada año. Y sin embargo, las reposiciones que se hacían oscilaban, dependiendo de cómo había estado de duro el año, entre los 5 y los 8,000 millones. Es decir, desde antes se podía presupuestar cuánto dinero le ibas a meter al Fonden, y si era un año en que había muchos desastres, de todas formas tenías disponible ahí sin desbalancear las finanzas públicas. Las reglas del Fonden no eran complicadas, eso es una gran mentira. Las reglas del Fonden eran de ejecución muy rápida. El Fonden se podía disponer en cuestión de horas, y el Fonden servía tanto para temas de vivienda como para temas de enseres domésticos, y además se apalancaba con otros programas que ya tampoco existen, como el programa de empleo temporal, que era una de las herramientas más valiosas que se tenían en cuestión de atención de desastres, porque entonces lo que hacías con el PET Fonden, el programa de empleo temporal del Fonden, era que tú juntabas a la gente y le pagabas un sueldo que era un sueldo aceptable, no era un sueldo de miseria, para que los días que estaba la situación más complicada del desastre, la gente se pudiera dedicar a resolver su situación personal, sin preocuparse por no tener un ingreso, por tener que dejar pues su empleo o su actividad económica un poco abandonada. La verdad es que el esquema, la estrategia, la forma en que operó el Fonden durante 3 gobiernos, porque esto se creó en el gobierno de Ernesto Zedillo, 4, luego en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, era un excelente modelo. Y lo desaparecieron por capricho, como desaparecieron un montón de cosas más, porque tal cual nunca pudieron acreditar un solo acto de corrupción, ni siquiera lo intentaron, porque de lo que se trataba era de justificar la desaparición de un programa que era bueno y que le ayudaba a la gente, pero le ayudaba más al gobierno, porque el Fonden lo que hacía es que permitía estabilizar las finanzas públicas y siempre tener dinero disponible para atender una contingencia de este tipo. Y además había un subprograma del Fonden en que cuando ocurría un desastre se destinaban recursos de infraestructura, de remediación y de estudios para entender qué había generado ese desastre y poder evitar que en el futuro se repitiera. Entonces, hoy eso no existe. No existe nada de eso. Entonces, estamos a la buena del Señor, y por eso año con año se repiten las mismas catástrofes. A ver, Veracruz tiene muchos años sufriendo el mismo tipo de desastres. ¿Y qué se ha hecho? Digo, ya no se puede hablar de que la 4T vaya llegando. Tienen 7 años gobernando Veracruz y el país. Y en esos 7 años, ¿qué han hecho para prevenir este tipo de desastres que por lo menos en esta etapa se han repetido 3 veces? A ver, el tratar de minimizar, el tratar de no manejarlo como municipios afectados en la mañanera, o sea, realmente, digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si no estamos hablando de una afectación, entonces, ¿qué es? Es un desastre.
A ver, Y no estamos diciendo que sea a raíz de que llegó la 4T y por culpa de la 4T se están inundando. No, ha existido también antes. Y también antes se ha hablado de hacia dónde se van ciertos recursos. Ahora, lo lamentable, lo que acabas de decir, ya no existe. Es esta parte donde se destinaba un ahorro que no tocabas, digámoslo así, para precisamente ciertas eventualidades, ¿no? Ahora dices, bueno, ahí está el recurso. Sí, pero que expliquen de dónde. Porque si ya no lo hay, quizás a lo mejor entonces estén viendo a ver si le cobran el impuesto a Electrolit o si lo recuperan de Salinas Pliego, ¿no? o O le si van lo a tener que meter tijera a otros programas. o de dónde, ¿no? O sea, O sea, pues a ver, el presupuesto no es que tú tengas partidas guardadas ahí a no, ver no, qué no, se no es que te ofrece. sobre, ya está No, destinado. está O sea, destinado. O sea, eso no es, insisto, le ayudaba más al gobierno que a los beneficiarios. Y además, a ver, había reglas. Tú podías decir, este municipio tiene una afectación alta, media o baja. Este municipio requiere este tipo de apoyos. Este municipio se despliegan estos pero programas en ok, este. no nos vamos a clavar en lo que ya no Entonces, existe, que eso ya no le eso existe. funcionaba. Eso ya no le existe. Aquí el asunto es, ¿por qué vemos a funcionarios molestos? A funcionarios molestos y que no saben cómo tratar en esa situación con una ciudadanía que lógicamente pues está desesperada. Si tú llegas al lugar donde la gente está pasando por esto, pues está desesperada, lo que quiere es lo que puedas darle, ¿no? Lo que exige, o sea, te lo van a exigir, es lógico. O sea, no es lo mismo ir el apapacho, repito, del Zócalo en tu día del informe, a toparte con una realidad muy cruel, muy dura para una persona. Pero bueno, vayamos al grano en este asunto. ¿Qué te deja a ti lo que has escuchado de las autoridades, Jerónimo, en el actuar siguiente, en lo que viene para estos estados y municipios afectados? Decir que es lamentable lo que pasó. Digo, los hechos meteorológicos son difíciles a veces de predecir y lo han dicho expertos, no lo digo yo ni lo dicen otros, lo han dicho expertos. Esta situación no solo le ha pasado a México, al mismo Estados Unidos, ¿cuántas veces? O sea, y es por más que tengas tú tus mecanismos de medición, de control, de prevención. O sea, a veces los fenómenos meteorológicos son impredecibles. A todos les ha pasado, a propio Japón le ha pasado, le ha pasado a China, a Filipinas no hace mucho, los países del sur, o sea, seguido, entonces es incontrolable. ¿Qué ha pasado también? Con la infraestructura que se construyó también, o sea, hay que decirlo también, hubo infraestructuras que se crearon de años que a lo mejor también no fueron las adecuadas. No se hicieron las carreteras como debieron ser, no se planearon bien las presas o las represas. Entonces, son muchas situaciones. Digo, no quiero culpar a nadie. Creo que es una situación. Lo primero que aquí quiero dejar es que ante esta situación, yo creo que hay que ser solidarios y hay que ver más bien cómo apoyamos, qué aportamos y qué hacer, pero no hacer ni sacarle jugo político a esta situación para decirle, eres tú, son los del PRI, son los del PAN o toda la culpa es de Morena. Yo creo que no. Se ocupa tener conciencia y organizarnos para ver cómo apoyamos a todos los afectados, porque ya hubo reacción de muchos estados de la República, el propio gobernador aquí de Michoacán ya está recabando víveres, está haciendo aportaciones también para ayudar. La propia Secretaría de Marina, ya actuaron todos. Hay maquinaria que prestó ya muchos empresarios, muchas constructoras están disponiendo de materiales. Hay empresas particularmente que están yendo a dar víveres de manera, pues ahora sí que voluntaria, de manera libre, yo creo que es lo que ocupamos. Después, yo creo que vendrán los análisis más detallados, pues en donde también hubo fallas, porque hay que decirlo, puede ser que también hubo fallas. Si hubo, pues hay que ver cómo se pueden resarcir y cómo podemos ir aprendiendo más. Yo creo que tenemos que aprender, ahora que tenemos una presidenta que es científica y que yo creo que ella sabe mucho de esto, yo creo que puede trabajarse en otros sistemas que nos puedan permitir tener más predicciones de cómo
evitar o cómo controlar estas situaciones y que no sean desastres, pero creo que Ok, es lamentable lo que pasó. Ujú. muchas gracias. A grano, Toño, con este tema. Al grano, habrá cada vez en este mundo de cambio climático en el que vivimos desastres más frecuentes porque la forma, la temporada en que llueve, las cantidades de agua que caen son diferentes en cada momento. Desafortunadamente tenemos un país que abandonó hace 7 años todas las estrategias de prevención y de mitigación del cambio climático. Tenemos un país que desmanteló hace 5 años el sistema de prevención de desastres. Hoy tenemos un país menos preparado para enfrentar unas amenazas más complejas. Entonces, revisar esto es necesario, como cuando en los 90 se creó precisamente el Fonden como un aprendizaje de que el Estado necesitaba un mecanismo de garantía para responder ante los desastres naturales. Hoy necesitamos que se dé marcha atrás y que se reconozca que esto fue un grave error y fue un capricho político para utilizar recursos que se tenían ahí guardados con fines electorales, que fue lo que hicieron. Y entonces es necesario dar marcha atrás, volver a crear un fideicomiso que sirva para esto, volver a tomar las estrategias de mitigación del cambio climático y volver a articular un sistema de atención a desastres, porque ninguna de esas cosas las tenemos. Y eso sí le ayuda a la gente en última instancia, pero también le ayuda al gobierno a articular mejor. Y para que no tenga que estar la presidenta callando a la gente, pues entonces que haya un sistema que le permita atender a la gente y va a quedar muy bien ella y no nada más va a tener que ir a poner cara de palo cuando la agreden la gente que está justamente desesperada. Pues muchas gracias. Bueno, en este tema yo sí quería compartir, digo, qué bueno que estén haciendo acciones por parte de algunas autoridades, de la sociedad civil propio, algunas organizaciones independientes que están apoyando y apoyan siempre en cuestiones de desastre, ¿no? Ciudadanos que están, como se los dije al principio, muy comprometidos con ayudar. Pero también lo que vemos es que creo que sí tenemos que poner atención a quién decides poner al frente de alguna dependencia como lo es una protección civil. Tienes que tener un conocimiento de lo que llegas a hacer. No digo que la antropóloga, por ejemplo, en Veracruz no lo tenga, pero de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a lo que está preparada ella, pues yo creo que no está en el lugar que debería estar. Bueno, eso es una, digamos, una observación que no puede cambiar absolutamente nada de lo que ya cambió, pero sí poner atención a quién se elige, a quién se pone en el lugar, que no sea por amiguismo, compadrazgo o simplemente porque ayudó a la causa de llegar a ser gobierno, ¿no? Como muchos que se pagan por eso. Entonces aquí dejémonos un poco si fue el PRI, si fue el PAN, si es Morena. Lo que sí es que vemos es que tampoco se puede callar a la gente cuando está necesitado. Tampoco se puede ignorar a la gente. Tampoco se puede ser tan déspota y no bajarte ni siquiera de tu auto para recibir también eso, porque eso no nada más se recibe en abrazos, también se reciben también cachetadas y hay que también saber cómo podemos ser como funcionarios en esos casos. Pues ahí está Veracruz, ahí está Puebla, ahí está Hidalgo, ahí están otros estados que han pasado por lo mismo y todo esto no acaba, ¿no? Porque las lluvias todavía siguen en algunas partes y año con año se incrementan. Entonces, ¿qué se hace? ¿Y cómo es la respuesta? Decía Jerónimo, en otros países pasa en Japón, pasa de primer mundo, ¿sí? Pero también se actúa diferente. Y también han aprendido de esos errores y hay ciudades que se levantan en muy poco tiempo. ¿Cuánto ha pasado en Acapulco? Y hay zonas que parece que no las ha tocado nadie. Nos vemos pronto.